Amén. Dios les bendiga en esta noche aquí en Italia. Amén. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Me gozo que podamos estar en este día para seguir estudiando la palabra del Señor en este tema muy precioso que es el periodo intertestamentario o el periodo del segundo templo. Amén. Vamos a empezar leyendo una porción de la Escritura en el libro de Esther, amén, que como habíamos visto es uno de los libros que se escribieron después del exilio babilónico, amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces vamos a leer el libro de Esther, vamos a considerar el capítulo 2 del libro de Esther. Capítulo 2 de Esther, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. La palabra de nuestro Dios, entonces la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Gai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Saludamos también a quien se ha unido a la transmisión. Amén. Hay un número allí, pero no sé quién es, así que Dios le bendiga. Vamos a orar, gloria al nombre del Señor, para que en esta hora Dios nos dirija. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias por este día, por todas las maravillas que tú haces, Señor, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer en esta hora, Padre. Entregamos nuestras vidas, entregamos, Señor, nuestros pensamientos, nuestro corazón en tus manos. Que seas tú guiándonos, enseñándonos, llevándonos, Señor, a buen puerto, y que lo que podamos nosotros aprender en esta hora sea también para edificación de nuestras vidas, crecimiento, Señor, y que podamos también compartir con otros, Señor amado, porque tu pueblo necesita, Señor, estas palabras. En el nombre de Jesús, yo te doy toda la gloria, toda la honra. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Dios te bendiga, Fulvia, también. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, vamos a empezar en esta noche haciendo un recuento de lo que habíamos estudiado la semana pasada. Amén, en torno a estos eventos cronológicos que que nosotros vamos a encontrar en este periodo intertestamentario, ¿verdad? Vimos la visión que tuvo Daniel a los reyes persas, gloria al nombre de Cristo, y cómo Dios de una manera exacta le había mostrado a Daniel los reyes que iban a estar en el trono de Persia hasta el cuarto rey, ¿verdad? Que se iba a levantar contra los griegos. Amén. Y lo vimos, gloria al Señor, a través de la palabra y a través de la historia, confirmando la palabra de Dios. Amén. Ese cuarto rey
que levantó un gran ejército contra los griegos fue aquel que nosotros conocemos en la Biblia como Asuero, y en la historia se conoce como el rey Jerjes, ¿verdad? El rey Jerjes, hijo de Darío el Grande, el persa. Bendito el nombre del Señor, amén. Y como pues verdaderamente sale derrotado de esa batalla allá en Salamina, sale derrotado, gloria al Señor. Y habíamos visto que tiene mucha importancia, ya que estamos hablando de Asuero, tiene mucha importancia en el libro de Esther. Amén. Mientras el capítulo 1 de Esther había sucedido, ¿verdad? Había acontecido antes de aquella guerra, gloria al nombre del Señor. El capítulo 2 es una continuación, ¿verdad? De lo que sucede después de la guerra que Asuero va a levantar contra los griegos. Cuando nosotros leemos el capítulo 2 que dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti. Muchos creen que cuando la Biblia se refiere pasadas estas cosas, se está hablando del capítulo 1 y no, porque el mismo versículo nos dice que se acordó de Basti. Amén. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho. Había pasado un tramo de tiempo y la ira del rey Asuero era porque había perdido la guerra contra los griegos y había regresado a Persia, y en ese momento, ya con la ira aplacada, él se acuerda de lo que 3 años antes, ¿verdad?, había acontecido cuando la reina Basti no quiso acceder a la petición perversa de Asuero, bendito el nombre del Señor, de presentarse desnuda ante todos los que estaban en la fiesta. Bendito el nombre de Jesús. Y esta mujer pues fue depuesta. Y en ese momento, después de la guerra, los que estaban con él, sus allegados, los eunucos y todo lo que servían al rey, los cortesanos, tuvieron a bien buscar rápidamente una nueva esposa para Asuero. Y de eso se trata el libro de Esther, ¿no? Habíamos visto que el autor no es mencionado, no sabemos a ciencia cierta quién escribió el libro de Esther. Algunos creen que es Mardoqueo, otros creen que es Esdras. Posiblemente haya sido Esdras, aunque no hay una certeza en torno al autor de este libro. Otra curiosidad es que no menciona a Dios directamente. En ninguno de sus 10 capítulos se nos menciona a Dios. Amén. Posiblemente por el hecho de que todo esto se haya escrito en tierra persa. El libro de Esther se escribe en Persia, se escribe en la ciudad de Susa. Bendito y alabado Dios. Tampoco se encontró ninguna copia del libro de Esther en los rollos del Mar Muerto. Amén. Se han encontrado copias de Isaías, copias, ¿verdad?, de Habacuc y de otros muchos libros del Antiguo Testamento, pero no se encontraron ningún rollo del libro de Esther, ninguna copia del libro de Esther en aquellos famosos, ¿verdad?, rollos del Mar Muerto. Gloria al nombre del Señor. No hay referencias a Esther ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Amén. No se habla de Esther, aunque nosotros podemos ver cómo a lo largo de la historia los judíos pues celebran la fiesta de Purim, ¿no? La fiesta de Purim que fue establecida en el periodo de Esther, en los días de Esther, y por Mardoqueo y por Esther. Gloria al nombre del Señor. Este periodo, amén, abarca desde el año 483 hasta el año 473, 10 años. En esos 10 años, los judíos en Jerusalén ya tenían el templo, ya estaba el templo, ¿verdad? El templo se construyó en el 516 antes de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amado hermano, nosotros podemos ver cómo en el 483 ocurre el capítulo 1 del libro de Esther. En el 480, gloria al nombre del Señor, aleluya, es la guerra
donde Asuero se va a llevar casi toda Asia para pelear contra los griegos. Y gloria al Señor, pues después de esa guerra es que Esther aparece, el capítulo 2 de Esther. Purín es establecido en el año 473 antes de Cristo. Así se establece la fiesta de Purín. Gloria al Señor. ¿Cuál es el propósito del libro de Esther? Mostrar la providencia de Dios. Amén. Y cómo Dios puede usar personas ordinarias para cumplir sus propósitos. Fue muy lindo porque así como Esther, gloria al Señor, llegó al reino, y como Mardoqueo le dice esas palabras tan preciosas, ¿verdad? ¿Quién sabe que para esta hora estás tú en el reino? ¿Quién sabe que para esto has sido puesta como rey? Mostrándonos que aunque no se mencione a Dios, la existencia de Dios, la providencia de Dios, la soberanía de Dios es manifestada en el hecho de que Mardoqueo confiesa que Esther fue puesta allí en ese tiempo con un propósito. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que nunca menospreciemos, mis amados hermanos, el lugar donde podemos estar ahora, ¿verdad? Nunca menospreciemos el lugar en el cual nos encontramos, porque no sabemos si para ese momento Dios nos ha puesto allí para un propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Y si tú no conoces el propósito que Dios tiene para con tu vida, busca a Dios y Dios te va a mostrar el propósito. Yo sé que Dios en su misericordia me tiene en este país para en esta hora y conozco el propósito. Dios me ha mostrado el propósito. Dios me ha hecho ver cuál es el propósito de estar en este lugar, no porque nosotros seamos algo, sino porque Dios en su misericordia nos usa, ¿verdad? Usa a nuestras vidas, seres humanos, para cumplir sus propósitos. Así que pregúntale siempre a Dios cuál es el propósito que Dios, aleluya, tiene para con tu vida en el lugar donde tú estás. Dios bendiga a nuestra hermana, aleluya, Marcela, a nuestra hermana Cecilia, gloria al nombre del Señor. Amén. Dios me la bendiga mucho, hermana. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Sigue las leyes de la narrativa, es decir, que el libro de Esther es un libro en un orden cronológico. Nosotros entendemos, es una historia, ¿verdad? Que se narra desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Es una historia allí que la vamos comprendiendo a la medida que vamos leyendo y estudiando el libro de Esther. El nombre de Esther no es un nombre hebreo, no es un nombre hebreo, es un nombre persa. Amén. Que significa estrella y que también viene de la reina, de la diosa pagana, la diosa babilónica, Ishtar. Amén. El nombre verdadero, el nombre judío de esta mujer es Adasa. Bendito el nombre del Señor. Amén. Otra cosa que vimos la semana pasada es que el libro de Esther comparte con el libro de Cantar de los Cantares de Salomón, que son los libros en la escritura que no se menciona la palabra Dios, que no se menciona a Dios en ningún momento. Gloria al Señor. Una de las posibilidades es que posiblemente fue porque este libro fue transcrito de los persas, gloria al nombre del Señor. Aunque entendemos, amados hermanos, que cuando uno lee todo el libro de Esther, indudablemente podemos ver la mano de Dios obrando allí, mostrando su voluntad. Amén. El propósito de Dios que era guardar al pueblo judío que estaba disperso. Estamos entrando nosotros al tiempo de la dispersión de los judíos. Nosotros en el día de ayer en la iglesia hemos empezado un curso en torno a los evangelios y estamos estudiando el panorama de los tiempos del Señor Jesucristo, ¿no? Y hemos, gloria al nombre del Señor, puesto como un rompecabezas, que la última pieza es Jesús, para comprender todavía el ministerio de Jesús. Nuestra hermana Grady que tiene una pregunta, si no me equivoco. Dios le bendiga. No, es una pregunta, pastor. Estel, que es Adasa, Adasa significa árbol que florece. Claro, claro. A ver, cuando nosotros hablamos del mirto, es una planta, es un árbol, ¿no? Entonces, digamos,
es un complemento, ¿no? Es un complemento de lo que usted está mencionando. Es decir, Adasa es un árbol, es un mirto, es un árbol. Bendito el nombre del Señor. Amén. Es la, digamos, la traducción del idioma hebreo, ¿no? En este caso, gloria al nombre del Señor, cuando ella llega o nace en Persia, ¿verdad? Le cambian el nombre y le ponen el nombre de una diosa pagana. Bendito el nombre del Señor, como también a Mordecai, ¿no? Mordecai, que es Mardoqueo. Pero, gloria al nombre del Señor, bueno, es buena también el aporte de nuestra hermana. Bendito el nombre del Señor. Amén. Ah, qué bueno, entró mi papá. Les saludo también, Dios le bendiga. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Habíamos visto la semana pasada que el nombre de Esther aparece 55 veces, ¿verdad? Gloria al Señor, solo en el libro de Esther. Como habíamos visto, no hay mención del nombre de Esther en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Es decir, solamente en el libro de Esther, ese nombre se menciona 55 veces, lo que la convierte en la mujer más mencionada en toda la Biblia. Es decir, no hay una mujer que sea más nombrada en la Biblia que Esther. Gloria al nombre del Señor. Amén. Algo muy, también un detalle, ¿no? No es que sea relevante para nuestra salvación, pero un detalle importante, ¿no? El libro de Esther es aún leído en las sinagogas, como habíamos visto, las sinagogas judías de todo el mundo. Cada año a mediados del mes de marzo, entre 14 y 15, se celebra Purim, gloria al nombre del Señor, que tiene una importancia, amado hermano, en las festividades judías, que es el recordatorio de Dios, ¿verdad? De cómo Dios libró al pueblo judío del exterminio. Amén. Y Purim es una fiesta que se va a recordar mucho, ya que por mucho tiempo, por muchos años, el pueblo de Dios también va a sufrir los embates del enemigo buscando su destrucción. Pero Dios siempre va a guardar a su pueblo, Dios siempre va a guardar a Israel, y la fiesta de Purim va a ser muy significativa en todos los servicios que tienen los judíos hasta el día de hoy. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bueno, eso también lo vimos, acontecimientos en el libro de Esther, gloria al nombre de Jesús. En el año 488, Asuero asume el trono de los persas, se convierte en el rey de Persia cuando Darío, su padre, muere, ¿no? Darío muere, gloria al Señor, ese año. Darío estaba preparando todo para la guerra contra los griegos, pero llega a morir, y Asuero, que es el segundo hijo de Darío, toma el trono. Gloria al nombre del Señor. Y en el año 483, que es el año donde comienza el libro de Esther, con el capítulo 1, hay una fiesta, como leímos también, esa fiesta de 6 meses en Susa, ¿verdad? Y en ese lapso es depuesta la reina Basti. Gloria al nombre del Señor. Y Asuero, que es el Jerjes de la historia, va a emprender una campaña militar contra los griegos, como ya habíamos visto, gloria al Señor, hasta el año 479, donde él regresa derrotado, ¿no? Él regresa derrotado, y es allí donde empieza verdaderamente la historia de Esther, en el 479, cuando Esther es llevada con todas las vírgenes, con todas las doncellas, gloria al Señor, para pues tener ese, digamos, ese encuentro, ¿verdad? Esa preparación para que Asuero escogiera esposa. Bendito el nombre del Señor. Y al año siguiente, en el 478, Esther se va a convertir en reina. Amén. Gloria al Señor. Y todo esto también lo vamos a ir mirando así, abuelo de pájaro, ya que nuestra idea no es dar un estudio, ¿verdad? Profundo del libro de Esther, sino que estamos viendo,
cronológicamente los eventos que pasaron en este periodo intertestamentario. Gloria al Señor. El rey Asuero. Amén. Dice la escritura, amado hermano, gloria al Señor, que en el tercer año de su reinado, este rey hizo banquete a todos sus príncipes, cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores, príncipes de sus provincias. Ya les dije que el motivo de esa fiesta era pues convencerlos a todos ellos de aportar dinero y de aportar ejércitos y barcos de los fenicios para la batalla contra Grecia, ¿no? Gloria al nombre del Señor, que se va a conocer como la Segunda Guerra Médica. Amén. Este Asuero es el Jerjes que nosotros encontramos en la historia, que vemos en libros, que encontramos hasta en películas. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y este hombre, pues en ese momento de la fiesta, les dije que no confiemos mucho, que no tengamos como imagen de Asuero aquellas películas cristianas, ¿no? Hay películas cristianas y hay muchas películas cristianas en torno a la vida de Esther y que nos presentan a un Asuero noble, a un Asuero, ¿verdad?, bondadoso, y eso está lejos de la verdad. Asuero era un rey perverso, era un rey cruel, era un rey pervertido, corrompido, tuvo muchas mujeres, no solamente se casó con Esther, él tuvo muchas mujeres, bendito el nombre del Señor, tuvo concubinas, amén, y al final de su vida, pues muere asesinado. Gloria al nombre del Señor. Es asesinado, amén, y sube al trono su hijo Artajerjes. Gloria al nombre del Señor. La Biblia nos va a mencionar también cómo el rey Asuero, bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? Pidió que la reina Basti se presentara en ese lugar donde estaban, en ese salón donde estaban todos esos gobernantes y esos príncipes, para que ella se presentara, gloria al Señor, hermano, desnuda, con solo la corona en su cabeza. Amén. Y por eso es que Basti se niega a ir. Amén. Como lo vimos la semana pasada, ¿no? O sea, cuando uno profundiza en eso, estudia en eso, se va a encontrar por qué Basti se negó a ir al salón principal donde se encontraba el rey Asuero. Y por negarse, por rechazar esa petición de Asuero, es depuesta de su lugar como reina, de su postura, de su posición como reina. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pero todo eso estaba también dentro del propósito de Dios. Amén. En el capítulo 2 nosotros vamos a encontrar a Esther siendo elegida como reina. Amén. Esther es elegida, esta judía, gloria a Dios, de la dispersión. Amén. Estábamos hablando un poco de la dispersión. Esther y Mardoqueo son de los muchos judíos que deciden no retornar a Jerusalén. Amén. Retornaron a Jerusalén con Zorobabel 50,000 judíos, pero muchos de esos judíos se quedaron dispersos. Y ahí empieza la verdadera dispersión. La primera dispersión en sí sucede en Babilonia. Amén. Después de la invasión de Nabucodonosor, la destrucción de Jerusalén, empieza lo que es la dispersión. Antes de ese evento, los hebreos, pues todos vivían en la tierra que les había sido dada por Dios. Amén. Cuando Josué conquista la tierra y todos vivían allí. No había comunidades judías fuera de Jerusalén. A raíz del cautiverio, muchos se fueron a Egipto, como lo vamos a ver al final del estudio de hoy. Hubo un grupo grande de judíos que habían quedado en Jerusalén luego de la destrucción del templo, que van a partir a Egipto. Otros que van a quedar viviendo en Babilonia van a decidir quedarse o tanto en Babilonia o se van a dispersar en regiones del imperio persa porque ya van a tener la libertad de ir donde ellos quieran. Solo un grupo de 50,000 judíos van a retornar a Jerusalén. Amén. Así que la dispersión
No empieza con la destrucción del templo en el año 70, como muchos enseñan erróneamente. La dispersión empieza desde los días de Babilonia. Ya hay judíos, comunidades judías, viviendo fuera de Jerusalén. Una de esas personas y de esas comunidades va a ser la reina Esther y va a ser Mardoqueo, que van a estar viviendo en Susa. Y no solamente ellos, hay una comunidad de judíos importantes en Susa y se reunían en sinagogas. Bendito el nombre del Señor. Amén. Dice el capítulo 2, versículo 17. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Esther, al llegar al trono, al llegar a ser reina, como que también aplaca el corazón de Asuero, y este hace que las provincias sometidas a los persas pues paguen un tributo menor a lo que pagaban, bendito el nombre del Señor. Así que vemos cómo la misma presencia de Esther también comienza a trabajar en el corazón del rey Asuero. Pero lo importante de esto es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que en ella se encontró, gloria al nombre de Jesús, gracia, que halló gracia y benevolencia. Y eso es una constante en las escrituras, en las personas, hombres y mujeres que sirven al Señor. Y dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo crecía en estatura, en sabiduría y gracia delante de Dios y delante de los hombres, ¿verdad? Y la gracia de Dios es indispensable, amado hermano. Gloria al nombre de Jesús en nuestras vidas para que el Señor pueda abrir puertas que están cerradas. Alabado sea el nombre del Señor. Esther no solamente llegó al trono por ser hermosa físicamente, sino también por la gracia que Dios le había otorgado. Gloria al nombre del Señor, para que también pudiera ella ser instrumento de bendición para con su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Es la primera judía que es reina de un pueblo pagano. Amén, de un pueblo pagano. Esther, gloria al nombre del Señor. Amén. Usted puede preguntar, gloria al nombre de Jesús. El libro de Esther también hay una particularidad que vamos a encontrar a un enemigo del pueblo de Dios. Y nótese que este hombre llamado Amán, gloria a Dios, que lo vamos a poner como el primer ministro antisemita. ¿Alguien sabe lo que es el antisemitismo? Levante la manito ahí si usted sabe y quiere aportar. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es el antisemitismo? ¿Por qué se le considera a este hombre el primer ministro antisemita? Gloria al nombre de Jesús. Amén. Nadie. Amén, hermano Walter. Prenda su micrófono, creo que lo tiene apagado. Siervo, ¿no es la persecución al pueblo hebreo? Ok, el antisemitismo tiene que ver con el odio. Sí. No necesariamente con una persecución. Amén. Por ejemplo, hoy hay gente que odia al pueblo de Israel, pero no los persigue porque, bueno, muchos no pueden, ¿no? Pero el antisemitismo es el odio al pueblo de Israel. La palabra semita. O sea, yo decía persecución porque era en todo que no lo dejaban resurgir en todas las áreas. O sea, era un desprecio al pueblo de Dios. Sí, amén, amén. Amén. Exacto, eso es lo que es el antisemitismo. ¿Por qué se llama antisemitismo? Bueno, anti es contra, ¿no? Siempre anticristo, contra Cristo. La palabra anti siempre es estar en contra.
Y la palabra semita viene de Sem, ¿verdad? Sem fue uno de los hijos de Noé. Y de Sem, pues es que de la descendencia de Sem es que van a venir pues el pueblo de Dios, el pueblo hebreo. Amén. Por eso se le llama semita, el pueblo semita. Cuando se habla de antisemitismo, antisemita, se está hablando del odio contra el pueblo de Dios. Así como hay, ¿verdad? Odio racial, hay odio, ¿verdad? Hacia unas culturas, hacia una raza. Hay odio hacia las mujeres también, ¿verdad? Hay odio hacia los hombres también, de mujeres a hombres, pues también hay un odio hacia los judíos. Y eso es un odio que viene desde los tiempos bíblicos. Amén. Y Amán es una representación de ese odio. ¿Quién era Amán? Gloria al nombre del Señor. La Biblia nos va a decir en el capítulo 3, ¿verdad? Que Amán era hijo de un hombre llamado Amedata Agageo, ¿verdad? Ahora, es interesante que la historia de Amán nos lleve hasta los días de Saúl. Porque Amán va a ser un descendiente de aquel rey amalecita, amén, de Amalek, gloria al nombre del Señor, que Saúl perdonó la vida. Amén. Se recuerda que Dios mandó a matar cuando Saúl era rey, gloria al Señor, Dios mandó a matar a todos los amalecitas, niños y aún a los animales y todo. Y Saúl perdona la vida del rey de Amalek. Amén. Mata a todos, pero deja con vida al rey. Y mire lo que hace la desobediencia. Por eso, amado hermano, hay que entender que Dios busca de nosotros obediencia, aunque no entendamos en el momento, ¿verdad? El por qué Dios nos pide algo. Pero como Dios es perfecto y sabe todas las cosas, Dios le dijo a Saúl que no perdonaría a ninguno, que no perdonara a ninguno de los de Amalek. Amén. Y gloria al nombre del Señor por Saúl actuar de una manera irresponsable. Quiso ser más bueno que Dios, quiso ser más noble que Dios y fue un desobediente a la voz de Dios. Dejó con vida al rey de los amalecitas, ¿verdad? Y gloria al Señor, este hombre, Amán, es un descendiente de aquel rey de Amalek, gloria al nombre de Jesús, y podemos entender bajo ese contexto histórico el odio que Amán tenía para con los judíos. Bendito el nombre del Señor, amén, aleluya. Así que, amado hermano, hay que obedecer a Dios porque Dios sabe todas las cosas. Amén. Si Saúl hubiese obedecido a Dios, no solamente hubiese seguido en el reino, sino también esta situación en los días de Esther, si hubiese, gloria al nombre del Señor, pues no hubiese ocurrido, ¿no? Y el pueblo no hubiese estado en peligro. Mire todo lo que ocasiona la desobediencia a la voz de Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Este hombre que era, gloria a Dios, primer ministro del rey Asuero, amén, un enemigo acérrimo de Israel, gloria al nombre del Señor. Lo primero que hizo después de subir, hermano, después de ascender, es emitir aquel decreto, ¿verdad? Donde todos tenían que inclinarse ante él. Amén. Buscaba adoración. Pero allí va a aparecer la figura de Mardoqueo o de Mordejai, ¿no? Mordejai, el nombre judío de Mardoqueo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Quién era Mardoqueo? Dice la escritura en el capítulo 3 de Esther. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Versículo 2 dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Por qué? Bendito el nombre de Jesús. ¿De dónde venía
Mardoqueo. Mardoqueo venía de Babilonia, o sea, la descendencia de Mardoqueo, ¿verdad? Leímos en Esther de cómo los antepasados de Mardoqueo habían sido llevados a Babilonia. Y todo judío sabía la razón por la cual habían sido llevados cautivos a Babilonia, que había sido la idolatría, el paganismo. El cautiverio babilónico sirvió para que el pueblo de Israel dejara de ser idólatra, dejara de adorar a dioses que no eran dioses. Amén. Esa fue una cura, hermano. Después que salen del cautiverio, no hubo más idolatría, no hubo más paganismo. Entendieron que tenían que adorar al único Dios verdadero. Gloria al nombre del Señor. A veces Dios tiene, hermano, que poner la mano fuerte contra nosotros para que podamos entender muchas cosas. Este pueblo entendió y Mardoqueo entendió, y Mardoqueo sabía que al único a quien él debía adorar y debería postrarse, arrodillarse, era ante Dios. Todos en Susa, todos, aleluya, los que vivían allí se postraban y se inclinaban ante Amán, ante este hombre. Gloria al nombre del Señor, aleluya, amén. Y, amado hermano, el único que no lo hacía era Mardoqueo, era Mordejai. Gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Y esto pasó, amado hermano, que Amán se enfurecía cada vez más. Amén. Comenzó a planificar contra los judíos, contra el pueblo de Dios. Y gloria al nombre del Señor, dice la palabra de Dios, que este hombre, amén, echó pur, es decir, suerte. La palabra pur viene de suertes. En el versículo 7 dice, gloria al Señor, en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y para cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Gloria al nombre del Señor. Es decir, que en ese mes él ya tenía planificado la destrucción del pueblo de Dios, del pueblo judío. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Qué historia más maravillosa nosotros encontramos allí. Y en el libro, en el capítulo 3 y verdad, en todo ese capítulo también vamos a encontrar, amado hermano, ese decreto real. Recuerda, hermano, que había una diferencia entre los persas y los babilonios. Mientras los babilonios, el rey, en este caso, digamos, Nabucodonosor, él podía hacer y deshacer como le daba la gana. Los reyes persas no. Los reyes persas se sometían aún a los decretos que ellos mismos daban y no tenían la facultad, aún siendo reyes, de violar aquellos decretos. Es decir, que los decretos de los medos y de los persas no podía ser revocado ni por el mismo rey. Eso era parte de las leyes de los persas. Gloria al nombre del Señor. Amén. Por eso es que cuando Daniel es arrojado, ¿verdad?, al foso de los leones, Darío el Medo, antes que amaneciera, se quedó toda la noche buscando la manera de cómo legalmente revocar aquel decreto que él había ordenado, pero no pudo hacerlo. Así era también en los días de Asuero. Amén. Se va a levantar un decreto contra los judíos, contra el pueblo de Dios. Y cuando Mardoqueo lee ese decreto, bendito el Señor, pues hace la señal que hacían todos los judíos, que era una representación, ¿verdad?, de dolor, era una representación de enojo, de reprobación, en este caso contra el decreto real. Y va a buscar a la reina Esther. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Y allí viene lo que nosotros vamos a conocer también como la crisis en el tiempo de Esther. Esther capítulo 4, versículo 14. Mardoqueo. Amén. Mardoqueo habla con Esther. Gloria al nombre del Señor.
y le dice en el versículo 13, Mardoqueo le dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Amén. Usted sabe que en este momento de la historia, Esther ocultaba sus raíces judías, pero Mardoqueo le hace ver, cuando él explica que de aquí a 30 días había el decreto de que los judíos habían de ser exterminados de todo el reino, le hace ver y le dice, no pienses tú que por ser la esposa del rey, en otras palabras, vas a escapar de todo esto, porque tú también eres judía. Si tú callas, le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Si tú no haces nada, Dios va a levantar o va a usar otras circunstancias a favor de su pueblo. Eso, hermano, gloria al Señor, eran palabras fuertes. Amén. Respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo, que era primo, ¿verdad? De Esther, gloria al Señor, que la había criado. Cuando va donde ella, le dice una verdad, hermano, que se nos tiene que quedar grabada a nosotros en el corazón. Si nosotros no hacemos nada, amén, Dios va a usar a otras personas u otras circunstancias, porque Dios no depende de nosotros. Dejemos de pensar de nosotros mismos, más de lo que somos. Nosotros somos vasos de barro. Nosotros somos, amado hermano, polvo de la tierra. Somos como la hierba del campo, que hoy es y mañana es echado al fuego. Aquí el grande es el Señor, y Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a Dios. Hay muchas predicaciones que, ¿verdad? Dicen, el Señor te necesita. Eso no es verdad. Cuando tú le dices a alguien, a un cristiano que está medio flojo, ¿verdad? Medio tibio, y le dice, hermano, métete a buscar de Dios, porque Dios te necesita. Tú le estás dando un mensaje erróneo, equivocado. Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Dios y nosotros sigue siendo Dios. No cambia. Si tú no quieres buscar a Dios, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue siendo el eterno. Y sus propósitos no se van a dejar de cumplir porque tú y yo no queramos obedecer. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que Mardoqueo le está diciendo a Esther. Si tú callas, si tú no haces nada, si tú en la posición en la que te encuentras como esposa del rey no actúas, quédate tranquila que Dios va a mandar otro o Dios va a usar otra circunstancia, pero tú y tu casa pereceréis. ¿Por qué? Porque si Dios te ha puesto en ese lugar es para que tú actúes. Y esto nos tiene que llevar a las parábolas de los talentos. Amén. ¿Qué pasó en esa parábola de los talentos? Pues bueno, hermano, aquellos a quien se les fue dado tenían la labor de multiplicar lo que se les fue dado. Amén. Dios nos ha puesto en un lugar para que nosotros, amado hermano, trabajemos para Él. Y si tú no tienes el deseo de trabajar para Dios en lo que Dios te ha dicho, esa tarea que era para ti, Dios se la va a dar a otro. Pero Dios pedirá cuenta de ti. Y esto es lo que nos enseña el libro de Esther. No te das cuenta, en otras palabras, ¿no? Mardoqueo, que quizás tú estás en el trono para que en tu posición como reina puedas evitar la destrucción de tu pueblo. Bendito el nombre del Señor. Y era un momento de crisis.
Había tristeza, había dolor cuando leyeron la carta a los judíos de que iban a ser exterminados en 30 días. Y la respuesta de la reina fue: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, porque la ley indicaba que aún la esposa del rey no podía entrar delante del rey sin que el rey la llamara, ¿verdad? Nadie podía hacer eso. El rey tenía que llamar, gloria al nombre del Señor, si no, eso era pena de muerte, según la ley de los persas. Dice, y si perezco, que perezca. Muy interesante en el versículo 16, amado hermano, cuando Esther le dice, ve y reúne a todos los judíos. ¿Dónde los iba a reunir? ¿Dónde es que se reunían los judíos? Ya en los días de Esther. Gloria al Señor. Si usted recuerda las clases pasadas, hablamos de la formación de las llamadas sinagogas. De hecho, la palabra sinagoga también significa asamblea, ¿verdad? Donde están reunidos juntos, sentados juntos, ¿verdad? Eso es lo que significa la sinagoga. Había sinagogas en muchas partes del Imperio Persa, porque había comunidades judías que no volvieron a Jerusalén y ya tenían las costumbres desde Babilonia a reunirse en las sinagogas. Entonces, cuando Esther le dice a Mardoqueo, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, está diciendo, vayan a la sinagoga, júntense en la sinagoga y allí ayunen por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y aunque Dios no se menciona en el libro de Esther, aquí vemos, amado hermano, la dependencia para con Dios de Esther. Porque ¿para qué se ayuna? ¿Para qué se ora? Amén. Gloria al Señor, para suplicarle a que Dios intervenga en ese asunto. Esta era la crisis. Hermano, querramos o no querramos, siempre vamos a atravesar crisis. Crisis familiares, crisis con los hijos, crisis de enfermedad, crisis en la iglesia, crisis en el trabajo, crisis espiritual. Siempre vamos a atravesar por crisis porque es parte del caminar cristiano. Porque esas crisis nos llevan a depender de Dios, nos llevan, hermano, a que podamos hacer lo que Esther hizo. Y Esther le dice al pueblo, ustedes ayunen. Pero no solamente los manda a ayunar, porque hay de esos hermanitos. Esther no era de esos hermanitos que le decían, ay, pastor, ore por mí, pastor, ayune por mí. Hermanos, ayunen por mí, mientras, de verdad, esa persona que pide ayuno y pide oración, no lo hace. Esa mala costumbre que tienen muchos cristianos de pedir oración, ¿verdad? De pedir que otros hagan algo por él, pero esa persona que tiene que ser el primero en hacerlo, no lo hace. Pero ¿qué hace Esther? Ustedes ayunen por mí, ustedes no coman ni beban, oren, ¿verdad? Lo que le está diciendo, oren, y yo también, le dice, yo también, donde yo estoy, gloria al Señor, ayunaré con mis doncellas, ayunaré estos días, gloria al nombre del Señor, y entonces iré a ver al rey, no con mi fuerza, no con mi entendimiento, sino que después de haber buscado a Dios, después de habernos sometido a Dios, entonces con ese respaldo yo voy y enfrento la crisis. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero qué maravillosa enseñanza en la vida de esta mujer Esther. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a seguir, ¿verdad? Eso es lo que habíamos leído, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de otra parte. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. La crisis dio comienzo con la negativa de Mardoqueo a arrodillarse. ¿Ve?
es decir, a darle pleitesía a Amán, como lo hacía todo el mundo allí. Desde ese momento, gloria al nombre del Señor, aleluya, Amán buscaba vengarse de todo el pueblo judío, no solo de Mardoqueo, porque el odio de Amán no era solo hacia Mardoqueo, sino hacia todo el pueblo judío, por lo que había estado arrastrando, ¿verdad? Su generación desde los días de Amalek. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Para ese momento todavía nadie en el reino sabía que Esther era judía. Gloria al nombre de Jesús. Y esta mujer, después de superar sus temores, de superar su miedo, hermano, amén, después de ese periodo de ayuno, decide, aleluya, ir delante del rey arriesgando su vida. Gloria al nombre de Jesús. Pero ¿qué es lo que sucede? Como esta mujer buscó de Dios, como esta mujer se humilló delante del Señor, Dios le dio gracia. Bendito el nombre de Jesús. Es bueno, amado hermano, que cuando vayamos antes de ir a un lugar, gloria al Señor, ya sea en tu vida secular y sobre todo en la vida espiritual. Por eso les dije en la tarde a las hermanas de la iglesia que están practicando para la convención, tienen que meterse en ayuno, tienen que orar, porque esto no es cuestión de solo perfeccionar la voz y el cántico. Amén, que no estamos cantando para las cosas del mundo, estamos cantando para Dios. Y si quieren que Dios las honre, si quieren que Dios las use, pues primero hay que ir a la fuente, hay que ir a buscar a Dios, hay que hacer lo que hizo Esther. Amén. Y eso pasa también cuando nos toque predicar, cuando Dios nos abra puerta en otros lugares, gloria al Señor, tenemos que ir a la presencia de Dios primero. ¿Para qué? Para obtener gracia y respaldo de parte de Dios. Amén. No podemos hacer las cosas por nuestro entendimiento, con nuestra sabiduría humana. Gloria al Señor, porque entonces vamos a fracasar. Amén. Se nos va a cortar la cabeza. ¿Por qué Esther, hermano, aleluya, pudo triunfar en ese momento? No fue por su hermosura, no fue, hermano, porque Asuero, como decimos en el Perú, no se casaba con nadie. Es decir, si aún su propia esposa, si él tenía, lo que pasó con Basti, ¿no? Si él tenía que mandar a matar a una de sus esposas, la mandaba a matar. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando ya venimos con el respaldo de Dios, cuando ya venimos, ¿verdad? Con la gracia de Dios, las cosas cambian. Tienes que presentarte a un trabajo que es difícil. Aleluya, métete a buscar a Dios. Tú tienes que hablar, ¿verdad? De algo importante con tu jefe o con tu pastor, con miembros de la iglesia o de una situación complicada, busca del Señor. Tú tienes que presentarte a un examen médico porque se te ha detectado algo y el médico te ha citado antes de ir, busca de Dios. Dile, Señor, mi vida está en tus manos. Yo quiero ir y ver tu respaldo, Señor. Sé tú conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y eso es lo que hizo esta mujer, Esther, y se pudo presentar ante el rey. Entonces, aquí vamos un resumen, gloria al nombre de Jesús, de este libro de Esther. Amén. Como le digo, esto es un resumen que estamos dando, porque no es el tema, el libro de Esther. Gloria al nombre del Señor. Amén. En el capítulo 2 vimos que, bueno, cuando Mardoqueo se entera, ¿verdad?, de que conspiran contra la vida del rey, Mardoqueo va a donde Esther y se lo hace saber al rey. Gloria al nombre de nuestro Dios. Amén. Por eso que más adelante Mardoqueo va a ser honrado por el rey cuando el rey tiene un insomnio, ¿verdad? Enviado por Dios, bendito el nombre del Señor. Y él se va a dar cuenta, allí leyendo las crónicas de los reyes, él se va a dar cuenta de que no se hizo nada con Mardoqueo. Gloria al nombre de Jesús. Y Mardoqueo va a ser honrado, bendito el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 5, del 1 al 5, nosotros vemos la fiesta de Esther, ¿no? Esther invita a Asuero y a Amán, aleluya, a un banquete. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y nosotros también leyendo el libro de Esther vamos a ver cómo Amán prepara una horca para matar a Mardoqueo, pero resulta que en esa horca pues va a ser muerto él mismo, ¿no?
va a ser asesinado él mismo. Gloria al nombre del Señor. Así que eso es lo que podemos ver nosotros como enseñanza contra aquellos que se levantan contra el pueblo de Dios. Hitler, Adolfo Hitler, ¿verdad? El Tercer Reich, gloria al nombre del Señor, quiso exterminar al pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Se calcula de unos 6 a 8 millones de judíos fueron muertos en las cámaras de gas, en las torturas por el ejército alemán. Amén. Cuando acaba la guerra y dice la historia que Hitler, estando en su búnker en Berlín, siendo, gloria al Señor, pues, digamos, rodeado, que venían los soviéticos por un lado y los aliados por el otro lado, a la ciudad de Berlín, él decide quitarse la vida. Amén. Hitler y los alemanes de aquel tiempo, los nazis, ya no están. Gloria al nombre de Jesús. El pueblo judío permanece y sigue creciendo, porque Dios dio la promesa a ese pueblo. Lo mismo que pasó en los días de Esther, que aunque el decreto no pudo ser revocado, el rey levantó otro decreto donde los judíos podían defenderse de los ataques, gloria al Señor, de sus enemigos. Y todo eso pasó en todas las provincias del imperio persa. En todas las provincias del imperio persa, gloria al nombre del Señor, los judíos pudieron defenderse y así sobrevivieron. Y es allí donde, gloria al Señor, después de un día de aflicción, al día siguiente se decreta la fiesta de Purim. Amén. Que hasta el día de hoy, gloria al Señor, todo judío celebra la fiesta de Purim. Y es una fiesta de un día de aflicción, de un día de ayuno. Al día siguiente es una fiesta de gozo, una fiesta donde hay mucha alegría, celebrando la libertad de aquel exterminio que se tenía pensado contra el pueblo de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Miren, esto es lo que estábamos diciendo. Amén. Dice la escritura en el libro de Esther, capítulo 9. Aleluya. En el capítulo 8, versículo 17 dice, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Bendito y alabado sea nuestro Dios, hermano. Mire, en lugar de ser un día, en lugar de ser un día de exterminio del pueblo judío, el pueblo judío crecía porque muchos se convertían al judaísmo. Muchos gentiles, muchos paganos se convertían al judaísmo. ¿Era aceptable que un gentil, que un pagano se convirtiera al judaísmo? Claro que sí. Eso se llamaba el proselitismo. ¿Qué tenían que hacer para convertirse al judaísmo? Aceptar primeramente al Dios de Israel, ¿verdad? Y someterse a guardar los pactos de la ley, cuya señal era la circuncisión. Es decir, que muchos se convertían al judaísmo y marcaban su conversión al judaísmo con la circuncisión. Y estamos hablando de gente fuera de Jerusalén, paganos que vivían en aquellas ciudades y que vieron la mano de Dios y que vieron el respaldo de Dios en el pueblo judío y entendieron que Dios estaba con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Esa constante de que cuando hay un milagro prodigioso de parte de Dios para con Israel, mucha gente se convierte al Dios de los judíos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ante el inesperado giro de los acontecimientos, muchos se vieron motivados a creer en el poder de Dios, aleluya, del Dios de los judíos y abrazar su fe. Qué precioso, gloria al nombre del Señor. Amén. Esa fe se vio fortalecida al ver la forma en que los judíos actuaron el día de Purim.
cuando los decretos reales enfrentaron a los judíos con sus enemigos. Gloria al Señor. Mientras el primer decreto autorizaba a los enemigos a apoderarse de todos los bienes de los judíos, estos se limitaron a defenderse, no tomando nada, aleluya, que perteneciese a sus enemigos. Eso fue el primer decreto. Pero ¿cuál fue el decreto después, el segundo decreto de Asuero? Que los judíos podían defenderse. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y producto de todo eso, los paganos se convierten al judaísmo. Hermano, cuando la gente que no conoce al Señor ve a Dios obrar en nuestra vida, amén, ve las maravillas de Dios, la gente va a abrazar la fe nuestra, la fe, gloria al nombre del Señor, aleluya, hacia el único Dios verdadero y nuestro Salvador Jesucristo. Cristo dijo, si no creen por las palabras, creerán por las señales. Amén. Y qué maravilloso ver, ¿verdad, gente? Que cree en Dios porque Dios ha obrado en nosotros, porque Dios ha mostrado su poder en la vida de su pueblo. Bendito el nombre del Señor. Eso es algo maravilloso, amado hermano. Amén. Entonces aquí hay un cuadro comparativo muy precioso, que si ustedes gustan, bueno, esto se queda grabado. Gloria al nombre del Señor. El impacto en la historia del mundo en estos dos edictos persas. Amén. Aquí vemos la comparación de los dos edictos. Amén. En el primero, el autor es Amán. Amán es el que insta, ¿verdad? Según Esther capítulo 3, versículo 12, a que se pues decrete esta orden de acabar con los judíos. En el segundo decreto, quien insta todo esto es Mardoqueo. Amén. Mardoqueo, el pariente de Esther. Amén. La fecha del edicto, según Esther 13:12, el primer edicto de Amán es, aleluya, el primer mes, el 13 de Nisán. El edicto de Mardoqueo es en el mes tercero, ¿verdad? El 23 de Sivan, Esther 8:9. Los dos decretos tenían que ver con cada provincia del reino persa, del imperio persa. Y ya vimos la semana pasada todo lo que abarcaba el imperio persa. Gloria al nombre del Señor. Y en cada provincia nos da a entender que había muchas comunidades de los judíos ya en ese periodo. Amén. En ese periodo había ya judíos, gloria al nombre del Señor, que estaban dispersos. Amén. Y todo esto, amado hermano, es muy importante para el periodo intertestamentario, saber que en ese periodo había judíos en casi todo el mundo conocido. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Quiénes eran los recipientes de aquel decreto? Cada pueblo, ¿verdad? Cada pueblo en Esther capítulo 3, versículo 12. Y en el segundo decreto, no solamente los pueblos paganos, sino también ahora los judíos, porque se le dio orden a los judíos de defenderse. Gloria al Señor. Amén. Cada pueblo según su lengua, cada pueblo conforme a su lengua. Aleluya. A los judíos según su escritura y su lengua. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y vemos ahí la autoridad del rey, amén, la distribución, cómo llegaron esos decretos, la ley específica, la orden específica. La primera era destruir, matar y aniquilar a todos los judíos, apoderándose de sus bienes. El decreto, ¿verdad? El segundo decreto era destruir, matar, aniquilar. El rey daba facultad a los judíos para que se pudieran reunir y defender sus vidas, apoderándose de los bienes de los paganos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, amado hermano, el libro de Esther, en un resumen grande, nos habla a nosotros de la providencia de Dios a su pueblo, aún estando fuera de la tierra de Israel, la tierra de Jerusalén en este caso, la tierra de Judá. Amén. Mientras el pueblo gozaba en Jerusalén del templo, ya el templo flamante, segundo templo recién construido, aunque no se comparaba al templo de Salomón. En Susa, el pueblo de Dios que vivía allí y en las provincias persas era liberado por la mano de Dios. Amén. La fiesta de Purim en Esther capítulo 9, versículo 20.
La fiesta de Purim es muy interesante, hermano. La fiesta de Purim se recuerda mucho ese evento de Amán, ¿verdad? Y cómo Dios libra usando a la reina Esther. La historia eh, va a contradecir, entre comillas, ¿verdad? La historia del libro de Esther. Va a tomar Esther como un cuento, como una fábula. No hay registros históricos sobre la vida de Esther como reina de los persas, pero el hecho de que se tenga un escrito en los días de Esdras, como es el escrito de Esther, y que los judíos lo hayan tomado y que los judíos lo estén practicando hasta el día de hoy, pues es una prueba, amén, de que los eventos del libro de Esther sucedieron, acontecieron, y desde los días de Esdras, gloria al Señor, se recuerda los días, la fiesta de Purim, amén, donde Esther, con la venia de Dios, pudo ser instrumento de bendición para el pueblo de Israel. Gloria al nombre del Señor. Mientras terminamos el libro de Esther, hay algo que sucede en otra parte del mundo, en Egipto. En Egipto, a la par de lo que sucedía en Jerusalén y en Susa, gloria al nombre del Señor, tanto Darío, amén, tanto Jerjes, el Asuero, y Darío II, amén, no Darío el Grande, sino Darío II, se van a encontrar en la historia textos, ¿verdad?, de Asuero y de Darío II, entre los años 470 a 411 antes de Cristo. ¿Qué es lo que se va a encontrar? Cartas, textos de colonias judías en Egipto. Y en Egipto, gloria al nombre del Señor, es decir, después de aquel asedio, ¿verdad?, contra Jerusalén, muchos judíos de Jerusalén van a huir a Egipto, a una isla, ¿verdad?, llamada Elefantina. Y allí en Elefantina van a edificar, los judíos que van a vivir en Egipto, van a edificar un templo judío. Como no había templo en Jerusalén y ya no podían ir a Jerusalén porque Jerusalén estaba destruida y muchos habían sido llevados al cautiverio, esos judíos que van a ir a Egipto van a edificar su propio templo, donde va a haber sacrificios, donde ellos van a buscar a Dios. Es decir, que la dispersión, la diáspora, en aquel tiempo va a cobrar mayor relevancia, porque a partir de ese momento, una comunidad importante de judíos se va a establecer en Egipto y va a crecer. Tanto así que se va a formar la comunidad de judíos de Alejandría. Alejandría todavía la ciudad de Alejandría no existía. Amén. Alejandría, aquella gran ciudad importante egipcia, en estos momentos cuando se construye el templo judío en Elefantina, no existía Alejandría. Alejandría va a venir con Alejandro Magno. Y ya en ese tiempo van a vivir muchos judíos en Egipto. De manera que tenemos judíos en Jerusalén con el segundo templo levantado. Tenemos judíos en Susa, en Babilonia y en todas las provincias persas. Tenemos judíos en Egipto que habían levantado un templo judío. Y ese templo, gloria al nombre del Señor, bueno, aunque va a ser destruido en el 410 antes de Cristo, amén, gloria al nombre del Señor, van a quedar ruinas de aquel templo y posteriormente, antes del tiempo de Jesús, se va a levantar otro templo en Egipto, templo de los judíos. Es decir, que en los días de Jesús van a existir dos templos judíos a la vez.
dos templos judíos a la vez. El templo de Jerusalén, el verdadero, el único para con Dios, y un templo en Alejandría, un templo en Egipto, que va a tener una razón por la cual se va a construir, que cuando lleguemos a ese periodo lo vamos a mencionar. ¿Por qué se construye otro templo en Egipto habiendo templo en Jerusalén? Porque este templo de Elefantina uno lo puede entender. Destruyeron el templo de Salomón, no tienen templo, son judíos. Para el judío el templo era indispensable en su adoración a Dios, por eso que levantan templo allí. Pero ya para los días de Jesús, habiendo templo en Jerusalén, no había razón de levantar otro templo en otro lugar, pero se levanta y eso va a tener una explicación. Gloria al nombre del Señor. Así que este templo, en los días de Esther, en los días de Zorobabel, amén, en los días de Nehemías, ¿verdad? Va a estar activo en Egipto. Y la ciencia, la arqueología, nos ha presentado a nosotros abundante material sobre este templo. Se encontró en ese templo un certificado matrimonial de judíos en aquel templo egipcio de Elefantina. Amén. Y ese es un documento. Usted ve la foto ahí, obviamente una foto, pero es la foto de un documento de aquellos tiempos, escrito en lengua aramea, porque ya no se hablaba hebreo, ya se hablaba, el judío hablaba arameo. Ya se había perdido entre comillas, el hebreo, porque el hebreo se va a seguir hablando en las sinagogas y en el templo. Pero en la vida común, en la vida ordinaria, se va a hablar arameo. Y los judíos en Egipto también van a hablar arameo, que era el inglés de aquella época. Estamos hablando, ¿verdad?, del tiempo de los babilonios y de los persas. Amén. El arameo era la lengua del imperio. Amén. Y gloria al nombre del Señor, pues este documento es una carta, un contrato matrimonial. Y en este contrato dice así, ¿verdad? Es un documento que se encontró de la comunidad judía en Egipto y de la existencia de aquel templo. Gloria al Señor. Dice, ella es mi esposa y soy su marido siempre. Gloria al nombre del Señor. Esta fórmula es mencionada en un contrato matrimonial escrito en arameo. La fecha, mire la fecha, el 3 de julio del 449 antes de Cristo, en pleno imperio persa, cuando todavía existía el templo antiguo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Está escrito en tinta sobre papiro y actualmente se conserva en un museo allá en Nueva York. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Cristo vive. Y nosotros podemos ver las ruinas de aquel templo. Amén. Las ruinas de aquel templo. Ese contrato de matrimonio es parte de un conjunto de documentos de papiro que se encontraron de la isla de Elefantina, cerca en el río Nilo, ¿verdad? El río más importante de los egipcios. Gloria al nombre del Señor. Así que hay pruebas, amado hermano, de que la comunidad judía prosperaba en aquellos tiempos tan difíciles para ellos. Bendito el nombre del Señor. Amén. Hasta aquí nosotros vamos a tocar este periodo, para luego ya hablar un poco de la segunda parte del libro de Esdras, un poquito, llegar a Nehemías y digamos, los cambios que se van a encontrar a raíz de la llegada de Esdras y de Nehemías a Jerusalén. Primero va a llegar Esdras y luego va a llegar Nehemías. Con Nehemías y Esdras van a haber muchos cambios. La vida del judío va a cambiar radicalmente, va a terminar de cambiar, porque ya con el cautiverio cambia mucho. Van a prosperar las sinagogas, aún habiendo templo, aún habiendo el segundo templo, van a seguir las sinagogas. Vamos a estudiar cómo se hacían los cultos en las sinagogas. Amén.
cómo se leían la Torá en una sinagoga, con qué idioma se leía. Vamos a estudiar acerca del canon del Antiguo Testamento, cuando Esdras con Nehemías y con los ancianos, la gran asamblea, amén, esa llamada gran asamblea, van a determinar qué libros van a usar como parte de su, digamos, de su Biblia, ¿no? Porque hasta ese momento solo era considerado palabra de Dios los 5 libros de la ley. Pero con Esdras y Nehemías se va a formar el canon judío, el canon del Antiguo Testamento. Vamos a ver las divisiones de ese canon. ¿Por qué es importante esas divisiones? Porque Jesús las va a mencionar. Jesús en su ministerio va a mencionar esas divisiones del canon judío, que a veces se nos pasa de largo a nosotros porque no entendemos el contexto. Pero es muy importante eso. Vamos a ver por qué razón Esdras tiene que formar un canon del Antiguo Testamento. Y era porque en esos tiempos había mucha escritura, va a haber mucha escritura. Yo creo que todos nosotros que estamos aquí hemos escuchado y sabemos lo que son los libros apócrifos. Amén. Sobre todo porque la iglesia tradicional las tiene, ¿no? O tiene parte de muchos de esos libros apócrifos. Pero muchos no sabemos cuándo se escribieron esos libros apócrifos y qué tienen que ver con la historia de Israel esos libros apócrifos. Hay quienes creen que los libros apócrifos son inventos de la iglesia católica y nada más lejos de la verdad. Los libros apócrifos son escrituras judías de los tiempos de Esther, de los tiempos de Babilonia, de aquellos tiempos del cautiverio. Ninguno de los libros apócrifos fueron escritos en los días de la Iglesia Católica. Amén. Entonces, lo digo para que tengamos en claro eso, ¿no? Porque a veces se le tiene a los libros apócrifos como satanizados, porque la Iglesia Católica los toma. Y los libros apócrifos, aunque no son... Bendito el nombre del Señor. Amén. Apaga este micrófono que tiene prendido. Alguien tiene el micrófono prendido. Gloria al nombre del Señor. Y aunque los libros apócrifos no son inspirados, les decía, muchos de ellos tienen su importancia. Tienen su importancia. Amén. Muchos de ellos, como el libro los libros de los Macabeos, son muy importantes en la historia de los judíos, pero no son inspirados. Los libros inspirados por el Espíritu Santo son los 66 libros que nosotros tenemos. Pero todo eso también lo vamos a estar viendo en el periodo intertestamentario, gloria al nombre de Jesús, y vamos a estar analizando, amén, los sucesos que van a venir después. ¿Qué pasa cuando se termina el imperio persa? ¿Y qué pasa con los judíos? ¿Qué tiene que ver Grecia con los judíos? Vamos a ver el cumplimiento de más profecías de Daniel sobre Grecia, sobre Alejandro Magno y sobre su descendencia. Así que yo les invito, hermano, que siga usted estudiando la palabra y que siga también estudiando estos temas que son de mucha edificación y añaden, ¿verdad?, a nuestro conocimiento. Recuerde que no son prédicas, son estudios y que nos ayudan a nosotros también a tener un panorama más amplio de aquel momento tan precioso que se desconoce mucho, ¿verdad?, que es el periodo antes del Antiguo Testamento, antes del Nuevo Testamento, después del Antiguo Testamento, el intermedio, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Así que si no hay alguna pregunta en esta hora, si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, puede levantar la manito y abrir su micrófono. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mientras usted se decide a preguntar, estemos orando, ya entramos en la última semana antes de la convención. Ya este es el último domingo el que viene y el próximo es el domingo de la convención. Estemos orando. Este domingo vamos a anunciar
un ayuno general de todas las iglesias de la obra en Italia, que todas las iglesias estemos en ayuno, pidiendo al Señor como Esther, que nos dé gracia y que esos 3 días sean días de gloria, sean días de bendición, sean días de refrigerio. Amén. Que Dios hable a nuestras vidas, que Dios nos ministre y que nos podamos gozar. Amén. Así que les pido que nos apoyen en oración, aquellos que no son parte de la obra, pero que son parte del cuerpo de Cristo. Oré mucho por la obra aquí, por esta convención que viene, que la estamos esperando después de 2 años, con muchas ansias, con mucho anhelo, y que Dios pueda usar a los oficiales y pueda la obra tener un impulso aquí en Italia. Amén. Bendito el nombre del Señor. Si no hay alguna pregunta, entonces vamos a despedirnos. Amén. En oración. La próxima semana, el próximo domingo a las 8 de la noche, si Dios quiere, vamos a dar una ojeada a Esdras, a Nehemías, y vamos a hablar de esos puntos que hemos tocado, que hemos dicho que vamos a tocar, ¿verdad? Cómo se formó el canon del Antiguo Testamento y también las cosas que pasaron, ¿no? Va a ser muy interesante porque vamos a tener mucha información. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a ver quién nos puede despedir en esta hora en oración. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a pedir a nuestro hermano Walter, amén, de Milano, aleluya, él pueda despedirnos en oración. Amén. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder seguir aprendiendo tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú nos has provisto, Dios mío, Señor, este tiempo, Dios mío, Señor. Te rogamos, te pedimos que Dios mío, este aprendizaje, este conocimiento que estamos sea para aplicarlo, Dios mío, al servicio de tu obra, Dios mío, que nos dé un crecimiento, Dios mío, espiritual y Dios mío, para poder presentar quizás defensa, Dios mío, cuando tu palabra sea atacada, Dios mío, Señor. Gracias te damos, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús.